saludo a todos los que nos ven y también un saludo a todos los que nos oyen por Palancia FM 103.8. ¿Cómo llevan la resaca fallera? Ayer terminamos con las fallas, pero no con todas, porque yo acabo de venir de la Plaza del Almudín y ahí estaban montando la falla Plaza del Almudín, que la quemarán este sábado. No vamos a hablar de fallas, vamos a hablar de música. Hace 150 años nació en Segorbe un gran músico y este año se va a rendir un homenaje a toda su trayectoria. ¿Quién es esa persona? ¿Por qué a ese músico sí y a otros no? Yo creo que la mayoría desconocemos quién ha sido José Perpiñán, pero esta noche lo vamos a conocer un poquito más. No solamente vamos a conocer su vida, su obra, sino también ese gran proyecto que se tiene preparado para este año, para el año de su 150 aniversario. Con nosotros Rafa Simón y Vicente Martínez, que yo quiero que a ver quién se lanza a contarnos un poco, porque habrá mucha gente en casa que desconozca la figura de José Perpiñán. ¿Quién es José Perpiñán? ¿Quién me lo cuenta? Bien, José Perpiñán podríamos comenzar diciendo que es el gran músico olvidado de Segorbe. Es un músico que nació hace 150 años, fue sacerdote, fue maestro de capilla en la Catedral de Segorbe. Durante muchos años estuvo trabajando intensivamente en las labores de componer, enseñar a los infantillos dentro de la catedral, dentro de las exigencias que pedía su trabajo, y además llegó a ir un poquito más allá y fundó la Sociedad Musical de Segorbe, una entidad centenaria también y que, por lo que se puede comprobar, de un fundamento bastante sólido. Además, pues participó en muchos proyectos musicológicos de toda España, ayudó a transcripción de obras de compositores y de músicos de hace 300 y 400 años, ha recuperado a muchos músicos y además ha realizado pues muchos trabajos bibliográficos, documentales, en torno a la figura de músicos, de la música en Segorbe y de todo lo que está relacionado con el mundo un poquito de la música religiosa, tanto a nivel local como a nivel nacional. Músico y estudioso de la música. ¿Cuál sería su gran obra? Bien, su principal obra sería, yo citaría dos: el Miserere, el gran Miserere que compuso, y el Te Deum. El Te Deum es un himno litúrgico de alabanza, de alegría, que se interpretaba pues cuando había momentos de levantar la ciudad un poco en alegría. Se había firmado un acto importante, se había conseguido un hecho relevante, entonces se interpretaba un Te Deum, era como el himno de ese momento. Era religioso porque durante muchos años la Iglesia es la que dominaba un poco el terreno de la música. Junto a esto está el Gran Miserere. El Gran Miserere es una obra que se interpretaba en el periodo de Cuaresma, concretamente el miércoles y el viernes de Semana Santa, próximos a estos días que estamos ya. Y el Miserere viene un poco de un salmo que se musicalizó en la época del barroco, el siglo XVII, y que lo que viene a decir es en latín y dice Miserere mei Deus, que es sálvame o dame un poco tu ayuda, oh Dios. Entonces, esas dos obras son las que él son su salto y seña de presentación a la sociedad musical en general. Podríamos decir que son las más relevantes, aunque tiene muchas otras, pero esas dos son las que más le identificarían. Rafael, un gran músico con un gran legado también, que en él no solamente destacamos obras musicales, sino una curiosidad, ahí me ha llamado la atención, cómo se hace la tinta o cómo se afina un piano. Pues sí, esto fue una donación de unos familiares de unos sobrinos de José Perpiñán al archivo hace unos cuantos años, y entre la documentación que hay unos casi 200 obras, la mayoría de ellas partituras. Podemos encontrar lo que tú dices, unas anotaciones que hemos podido comprobar hace muy poquito que no era letra suya, con lo cual no sabemos si esas notas las cogió del archivo de la catedral, porque claro, él trabajaba allí en la catedral, o si se las pidió a Carlos Pau, porque ya sabemos que era coetáneo de él, para hacer sus escritos o sus partituras. Y bueno, hay una escrita, una para tinta negra y otra de colores. También ha ido una documentación referente a cómo se afina el piano, eso sí que es letra de él.
Y bueno, luego hay otra información que es en particular de sus nombramientos como maestro de capilla, en fin, todos esos nombramientos que tuvo a lo largo de su vida, que fueron muchos. Y bueno, la mayoría de documentación, como te he dicho, son partituras, y estamos a la espera de que un musicólogo, como puede ser Vicente, de aquí le animo a que haga ese trabajo y un poco, porque yo no soy musicólogo, pues nos dé luz un poco la documentación que tenemos allí depositada. En realidad lo importante es poder, al final, recopilar todo lo que es su legado. En la parte de la catedral, él ya lo dejó por donación, por herencia, porque eran su método de trabajo, lo que él componía cada día para poder interpretarse dentro de lo que era la misma catedral, la misma iglesia. Y después hay otra parte que no está dentro de la catedral. La parte de la catedral más o menos está localizada, sabemos los papeles que hay, no está del todo inventariada, pero prácticamente está muy localizado todo. La parte del archivo municipal es lo que falta un poco, pues, por ver qué tipo de partituras hay. A lo mejor hay papeles que están separados porque era muy fácil, pues un papel se había roto, lo utilizabas por una cara o por otra cara y se separaba. Entonces lo importante sería poder al final recopilar todo lo que es su obra y saber el legado de José Perpiñán Segorbe es este. Entonces, a partir de ahí, quien lo quiera estudiar, quien lo pueda estudiar, sepa dónde dirigirse y qué puede encontrar en cada uno de los archivos. ¿Y de qué cantidad de legado estamos hablando? Porque no sé dónde he leído que, digamos, que tenía la obligación de realizar 2 obras al año. Por lo tanto, bueno, una cantidad de horas... La documentación, más o menos a grosso modo, la que he podido ver en el archivo, la que se ha donado, son, creo yo, compras. Ajá. Compras que él hacía de música del momento, del siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del XX, compras a librerías de lance, a viejos y tal, de partituras que él, pues bueno, estaba interesado en tenerlas. ¿Para qué? Pues para interpretarlas o para tener un poco, salir un poco de lo que es la zona de Segorbe o de, creo yo, vamos, o de Valencia, y un poco expandirse y ver nuevos horizontes, ¿no? Que le aportaran a él mayor claridad o mayor inteligencia, ¿no? A la hora de luego interpretar o desarrollar su obra. Él era un enamorado de Wagner y de Verdi. Para él, Wagner, más incluso que Verdi, era el que le inspiraba en todas sus composiciones musicales. Por eso lo que dice Rafa, él lo que intentaba era abrirse un poco a nuevos aires musicales. Él conocía todo lo que tenía a su alcance, aquí a nivel local, a nivel de todas las corrientes musicales que estaban ocurriendo en España, pero él quería abrirse a nuevos horizontes. Entonces, para él, Wagner, que es un músico que también este año se celebra el 200 aniversario de su nacimiento, como con Verdi, para él era su fuente de inspiración. Él estudiaba Wagner, él compraba todas aquellas publicaciones que se hacían de música sacra, y ya no sacra, porque él lo que quería era estudiar. Él no las compraba para interpretarlas, sino que él lo que quería era estudiar el tipo de composición que esos grandes músicos hacían, para él después hacer sus obras. Y él, al cabo del año, pues 2 eran pocas las que estaban obligados a hacer. Ellos tenían que componer una obra para cada domingo festivo del año. Qué realidad. Estamos hablando de que cada vez que se celebraba una fiesta, digamos, de las grandes de la iglesia, ellos tenían que componer una obra nueva. Cada vez que llegaba Navidad, ellos tenían que componer los villancicos de Navidad. Llegaba, por ejemplo, la Semana Santa y se acompañaban las lamentaciones de Semana Santa. El Corpus. O las canciones del Corpus. Es decir, ellos continuamente estaban componiendo obra. Ellos no podían decir, bueno, pues nos centramos en 2 obras, una para Semana Santa y otra para Navidad. No, ellos sabían que llegaba el Corpus y tenía que componer, llegaba Navidad y tenía que componer, llegaba la fiesta de San Blas, que era la patrona de la capilla musical, y tenía que componer una obra para celebrarlo. Es decir, ellos continuamente componían obras. Por eso ellos necesitaban, pues, abrirse a nuevos aires de inspiración para poder componer sus grandes obras. Y de ahí, pues, surgen todas las... ¿Podemos encontrarnos entonces que nos vamos a una ciudad italiana y una orquesta está tocando una pieza que es de José Perpiñán y lo desconocemos? Quizás ellos lo conocen pero nosotros no. No lo sé, yo no soy musicólogo, no es posible, pero no lo sé. Sabemos que sus piezas están aquí, desconocemos que hay piezas de él en cualquier lugar del mundo. Claro, nosotros conocemos lo que hay aquí. Claro, evidentemente, es que nadie... Más no se sabe. Como la figura de Perpiñán no ha sido estudiada, lo que decía antes Vicente, tesis doctorales o tal que pueden aportar nueva sabiduría o nueva información sobre no hay.
pues una manera de que así ocurra, pues a lo mejor es pues recuperando su obra, tanto en el archivo de la catedral como en el archivo municipal de Segorbe, y sí que hay obra, a lo mejor supongo en el archivo histórico nacional, o sí que, pero sí, puede ser, pero no lo sé. Lo que pasa que, claro, si tú escuchas una obra, a menos que coincida que esa obra tú ya la has transcrito, hoy en día hay muchos medios porque transcribes con el ordenador, hay medios informáticos para transcribir una obra, escucharla, te puede coincidir que suene en cualquier otro lugar fuera de España y digas, esa obra me suena de Perpiñán, pero ha de ser la coincidencia de que... Es poco probable, pero bueno, que coincida, ¿no? Pero no sé. Y es que además nosotros en España tenemos un problema. Nosotros interpretamos la música de la gente de fuera. Una orquesta, la que quieras al azar, lees el programa o la programación anual de esa orquesta, te interpretan a Mozart, te interpretan a Haydn, a Beethoven, a Wagner, a Verdi, a Liszt, a Händel, a cualquiera. Hay un pequeño apartado de músicos españoles, pero es que se van fuera y siguen interpretando a esos músicos extranjeros, cuando lo normal sería, pues tenemos a músicos españoles, bueno, vamos a recuperar esa obra de los músicos españoles y vamos fuera con nuestra carta de presentación, que es la música española. Porque me imagino que si tú te vas a Viena a interpretar allí a Mozart, es una interpretación más de una obra que ellos conocen, no vas a descubrir nada nuevo, te van a poder criticar de que la interpretación ha sido mejor o peor, pero si tú llevas allí a Tárrega, a Falla, a Granados, a cualquier compositor albéniz español, pues estás llevando tu patrimonio. Ese es el gran problema de... Que es lo que no hacemos. Es el gran problema de los españoles, no solamente de música, en muchas otras cosas que... Sí, eso es muy típico español, sí. No ser profetas vemos lo nuestro. Vemos lo demás como lo extranjero como lo mejor, ¿no? Cuando a lo mejor en España, o en este caso en Segorbe, ¿no? Pues tenemos una figura que bueno, le puede estar codo con codo con las mejores figuras, ¿no? A nivel musical, ¿no? de ese momento, ¿no? Pero es una figura que mucha gente estará conociéndola ahora. Quizás la ha oído el nombre de José Perpiñán, pero no tenía muy claro quién era José Perpiñán. También es quizás por lo que comentábamos hace un rato, que nació en una época donde nacieron tantos grandes que él era uno más, y a lo mejor había más boom con la ciencia, con las matemáticas, con la política, el ajedrez, por ejemplo, con la política, y la música siempre quedaba de lado. La música que en ese momento está un poco en decadencia. España lleva un ligero retraso siempre con la música que está haciendo en el resto de Europa. Los aires que llegan aquí son a lo mejor 100 años después se empiezan a escuchar las obras que por toda Europa ya van sonando. Entonces, en realidad la música se convierte en un pequeño reflejo de todo lo que va ocurriendo por fuera. Más allá de lo que está pasando en líneas generales en la música religiosa está en decadencia. Está en decadencia porque han aparecido los conservatorios, son los nuevos centros de enseñanza musical, hasta que aparecen los conservatorios, primero el Conservatorio de María Cristina en Madrid, en el año 1836. Anteriormente no se podía aprender música si no era una capilla musical en una iglesia o en una catedral, en este caso, en una capilla musical que interpretaba domingo tras domingo los cantos religiosos. Entonces, la aparición de los conservatorios hace que los grandes músicos ya se empiecen a formar dentro de centros musicales que no son los de la iglesia. Entonces eso hace que la producción musical de los mismos maestros de capilla, la misma gente que está dentro de las iglesias, se vaya reduciendo. Después la gente ya no va a ir a formarse a las iglesias, se va a, digamos, los conservatorios que tienen orquestas que van a poder abrirles puertas hacia el futuro, porque la vida en las iglesias, con las desamortizaciones, ven que las capillas ya no tienen tanto dinero para poder, digamos, sufragar los gastos de la gente que llaman para poder interpretar domingo tras domingo o cualquier festividad los instrumentos, y es, digamos, un horizonte que ven que se está acabando. Entonces la gente empieza ya a abrir sitios nuevos, caminos nuevos, y eso hace que los mismos maestros de capilla pues tengan que verse obligados a formarse con aires nuevos, porque ven que la cosa se está acabando, que en un futuro no saben de cuánto tiempo eso entra en decadencia. No, y luego también yo pienso, ¿no?, que no era una preocupación la música. No, claro, es por eso que... no era una preocupación. La gente le preocupaba, pues a lo mejor la industria, cómo iba, pues a lo mejor la política estaba muy en boga,
los reverteristas, que no sé, y luego los problemas sociales de la época, que las epidemias, el cólera y tal, y todo eso históricamente ha ido marcando a que la gente haya estado pendiente por ese tipo de cosas, que no por un maestro de capilla que a lo mejor pues ha podido pasar más de puntillas por la historia de Segorbe. Ya hemos dicho que estaba por delante pues Julio Cervera. ¡Buah! No podemos decir nada más de él. Gonzalo Valero Montero, luego el obispo Francisco de Asís Aguilar con todo lo que hizo por Segorbe, ¿no? Con el cólera mismo, y en fin, yo qué sé, no sé, infinidad de personas que han ayudado a Segorbe en sus problemas, pues a repuntar, ¿no? con las industrias y tal. Y a lo mejor, pues, no sé, creo yo que esto de la música era más para festividades y para lo que ha dicho Vicente, para la iglesia, ¿no? La iglesia. Entonces, pues ha pasado un poco de puntillas. Y la trascendencia que podía tener él como músico de una catedral, pues no era quizá comparable a cualquiera de los personajes que ha citado Rafa. Claro, a nivel nacional. Ahí es donde marcaba que un personaje salía a relucir y otro pues se quedaba enmascarado. Aparte de todos los problemas que he contado, pues que la música no tenía esa importancia, ese valor de sobresalir sobre otras artes. Pero 150 años después, con las vueltas que da la historia, resucita de nuevo, ¿no? Resurge el músico del que apenas se hablaba, del que, si se dan cuenta, no tiene una calle en Segorbe. Esperemos que se solucione pronto. Ese museo de personas ilustres, pues que también haya un huequito para él, porque este va a ser su año, se van a celebrar varias actividades. Y ¿tiene algo que ver con el himno a la Cueva Santa? Él compuso los himnos y los gozos a la Cueva Santa. Cuando hicimos la recuperación de los cantos de las patronas de Segorbe, ya se recuperaron obras suyas que había compuesto. Entonces él ya hizo un primer avance de todos los gozos que vendía y el himno que cantamos. Es evidente que en su época el que tenía que, digamos, componer la música para interpretar en Segorbe era él. Claro. Se forma la banda y entonces cuando han de interpretarse, ya no solo para dentro de la catedral, sino que también se podrían interpretar fuera. Pues encontramos que hay papeles actualizados para la misma banda. Y es un poco también relevante, ¿no? Para la época, y él como religioso, ¿no? Que cogiera los dos ámbitos, ¿no? El religioso y el profano, esos dos ambientes, ¿no? Y trabajara con ellos, ¿no? Hiciera música de las dos, o se interesara por las dos músicas, ¿no? Es que pasa lo que dice Rafa. Llega ese momento en el que, ya comentaba antes, que se está acabando la producción religiosa. Entonces, claro, el maestro de capilla ve que su futuro se queda obsoleto, ya se va a acabar. Entonces lo que tiene que hacer es abrirse un campo nuevo. Entonces el músico que trabaja únicamente para la capilla es por devoción, por la iglesia, es porque es sacerdote, se ha formado en la capilla musical, su futuro lo ve encauzado en acabar trabajando en esa capilla y producir la música, nada más. Otros pues lo que hacen es compaginar música religiosa, porque es su formación, con música profana. La música profana a través de las bandas de música, que es lo que dice Rafa. Se abren caminos nuevos porque ven que a partir de los conservatorios, la creación de la orquesta, de nuevas orquestas sinfónicas, pues se está abriendo caminos nuevos que hay que cogerlos. Y Perpiñán, que está muy al loro en todo este mundo, en todo este tema, pues sabe que es uno de los caminos que se ha de abrir. Él no puede quedarse ya, aparte por sus ímpetus y sus ganas de producir música, porque está estudiando y necesita componer obra, pues porque ve que se está acabando las posibilidades de un sitio tan concreto, entonces se de abrir a nuevas. Y es curioso, ¿no?, que un religioso funde la sociedad musical de Segorbe, hasta qué punto él estaba involucrado en la vida segorbina, ¿no? Que funda una sociedad musical cuando había un conflicto evidente, y ya se sabe, de las dos bandas que había en la ciudad, en el pueblo. Una del ayuntamiento, por así decirlo, y la otra. Y entonces él pues intenta
intenta revertir la situación y que solo haya una sociedad, una banda, una música, ¿no? una única música, porque hasta entonces siempre habían las disputas pues por interpretar en la semana de fiestas, que siempre el ayuntamiento, claro, evidentemente siempre buscaba a su banda, ¿no? a su Lo que pasa es que hay que entender que Perpiñán la funda, pero él no es el director de la banda, claro, que puede llevar a una confusión. Hay gente que a lo mejor puede pensar cómo puede ser que un sacerdote que solo estaba dirigido a componer música religiosa esté dirigiendo una banda de música que es música profana. Él lo que hace es poner al que actúa como organista, a Frasnedo, a dirigir la banda. Entonces él es, digamos, el que está por detrás de él, a la sombra, preparando todo el material, dándole las órdenes, instruyéndole, dirigiéndole un poco, pero el que da la cara hacia la música profana no es él, porque claro, estaría mal visto, hubiera sido eso un desastre. Bueno, se llega a entender por el hecho de que sea sacerdote. 150 años, la cultura musical, la cultura en general se encontraba en las iglesias, eran las universidades de entonces eran las personas más cultas, ellos sabrían incluso, como dice Rafa, cómo asimilar ese conflicto para que no fuera tal. Claro, sí. Sí, tienes razón, sí. Lo tendría mucho más fácil por el hecho de Pues, ser un miembro de la iglesia, quizás, hombre, ¿no? yo creo que sí, ¿no? No sé, supongo que sí, porque siempre a los curas siempre se les tiene, ¿no? Pues yo qué sé, pues unas personas que supuestamente pues todo lo que vayan a decir o vayan a hacer o vayan a tal, pues, y más en aquella época, claro, estamos hablando de 1800... Al final del 90 sí, y prácticamente era comienzo del siglo XX ya. Sí, cuando llega el ferrocarril. Y volviendo al 2013, ¿qué es lo que habéis planeado para que esta figura resurja de su olvido como se merece? Bueno, en un primer momento hay que decir que esto lo promueve la SEO de Segorbe. La institución SEO de Segorbe promueve estos actos, junto con la colaboración en principio de los dos archivos, el municipal por un lado y el catedralicio por otro, que son las dos entidades que dijéramos conservan documentación de José Perpiñán. A partir de ahí pues hemos hecho un llamamiento y de aquí pues agradezco a todas las entidades que se han volcado un poco y nos están un poco ayudando, ¿no? Cada uno pues, en lo que pueden. Entidades musicales, todas las entidades musicales, aquí no voy a citar porque si no me dejaría alguna. Entidades musicales y entidades culturales, ¿no? Entidades culturales también, que es un poco los dos ámbitos que él tocó. Y a partir de ahí pues se han creado, hemos tenido unas cuantas reuniones y el punto de partida fue en enero, con la presentación dijéramos del año José Perpiñán, y ahí un poco esbozó lo que iba a ser un poco las actividades, que bueno, Vicente, si quieres puedes decir un poco. La idea nuestra fundamental era, lo primero, homenajear por el 150 aniversario de su nacimiento, darlo a conocer. Eso ya se hizo el día 25 de enero, un día después de su nacimiento, porque así coincidía ya que era viernes y ya pues parecía que podía tener más aceptación. Y a partir de ahí lo que queremos es que se escuche la música de Perpiñán, que se interpreten sus obras y que la gente pues conozca a José Perpiñán. Entonces, pues para ello lo que hemos propuesto, o se está proponiendo, pues son conciertos, una serie de conciertos a lo largo de todo el año. Se va a hacer una exposición de materiales suyos, partituras, documentos personales, medios y herramientas de composición que tenía a su alcance. Se van a hacer mesas redondas en las que van a venir ponentes y gente pues, a dar su opinión, musicólogos, historiadores, a dar su opinión sobre la época y el momento musical en el que él vivió. Después se van a intentar interpretar las dos obras que antes citamos, el Te Deum y el Miserere, el Gran Miserere, y el proyecto pues se prolongaría en teoría hasta el año 2014, porque la idea es que una serie de compositores segorbinos y gente también pues que quieren unir al proyecto, que no sean, solo sean de Segorbe, están componiendo unas obras para su homenaje.
voluntariamente se están dedicando pues a componer una pequeña obra de recuerdo en el año 2013 al 150 aniversario de su nacimiento. Entonces la idea es dejarles todo el año 2013 para que puedan componer plasmar sus ideas musicales en papel, y en el año 2014 interpretarlo como colofón de final del año. Entonces eso sería un poco pues el reconocimiento final a lo que ha sido la figura de José Perpiñán. Y aprovechando ya pues que sería la primera parte, los primeros 3 meses del año, pues para más o menos estos días del año que viene, interpretar su Gran Miserere, que también se está transcribiendo, hay un músico segorbino que lo está transcribiendo para poderse interpretar, y establecerlo un poco pues como se ha establecido en otras ciudades. Hoy nos comentaban, estábamos hablando con una compañera de Salamanca, que estos días ha interpretado el Gran Miserere de un músico de Salamanca y ha sido pues un éxito rotundo. Se interpretan otros grandes misereres en otras ciudades. Segorbe puede unirse a ese tren de interpretar grandes misereres año tras año, como si fuera un poco pues el momento típico, el momento puntual en el que la ciudad de Segorbe le hace el homenaje a José Perpiñán interpretando su Gran Miserere. Y para eso no hace falta ni ser profesionales, ni tener más nociones, ni menos de música. Claro, hay que entender un poco de canto y de leer partituras, pero que se puede sumar cualquiera, y la idea sería pues formar un grupo musical que al final sí, pues, se consolidara en Segorbe y se interpretara. Con eso, pues lo que se, aparte de que pues al conocer a Perpiñán, pues un poco que quede constancia para siempre, pues si se canta todos los años, claro, en la figura de Perpiñán, aparte de, como hemos dicho, a ver si se puede, pues no poner el nombre a una calle poner su nombre en una calle, una lápida donde vivió, pues no, aquí vivió José Perpiñán Artíguez, en fin, para un poco que dé constancia de la figura de Perpiñán, ¿no? A todos los segorbinos, y no solo a las personas mayores, sino ya inculcar a los niños, ¿no? con unos talleres que estamos también sí, en previsión, ¿no? Para hacerse talleres para que conozcan los chavales. Claro, esto hay que hablar con los profesores, en fin, esto es un poco más complicado, pero bueno, la idea por lo menos la tenemos para que los niños conozcan a Perpiñán, su obra, quién fue, que no sea el gran olvidado, ¿no? que ha sido hasta ahora de Segorbe. Si se monta la exposición, pues lo bonito sería que los escolares de Segorbe, cada vez un colegio, pues pasara por la exposición y conocía lo que fue este personaje, porque en realidad ellos serán los que dentro de 50 años, dentro de 40, dentro de 60, si se vuelve a repetir algún homenaje por algún otro motivo, pues ellos conocerán lo que fue este personaje desde el momento en que estamos nosotros dándolo a conocer. Entonces es una buena idea que ellos se sumen un poquito al carro y que conozcan a este personaje de dentro. Después, por ejemplo, en la semana de fiesta de Segorbe hay un momento puntual que también puede quedar muy bien, que es cuando, a través de las doncellas segorbinas, en la procesión de la Virgen de la Cueva Santa, se saca en la procesión a la Cueva Santa y se interpretarán, si no pasa nada, el himno a la Cueva Santa y se cantarán los gozos. Entonces es un momento también álgido en el que Segorbe se lanza a la calle a su patrona, es un momento de que se escuche a José Perpiñán, que es realmente el compositor de esas obras. Y bueno, también se pretende, que claro, en la situación económica como la que estamos, no sé yo, pues volver a publicar, ¿no? la cronología, sí, de los maestros de capilla, una obra fundamental para todos los que quieran conocer pues este tipo de estudios, ya revisada, corregida, aumentada y tal, de su obra. Es una gran obra que ya se publicó en su momento y que ahora pues se está trabajando para volverla a publicar, ya como he dicho, corregida. Y él de hecho fue el que un poco reordenó el archivo musical de la catedral, ¿no? Gracias a él pues se conocen muchas de las obras que de otro modo estarían en el olvido. Este documento que cita Rafael, de la cronología de los músicos de capilla de la Catedral de Segorbe, si antes el Te Deum y el Miserere eran sus grandes obras musicales, este lo podríamos citar como su gran obra documental, porque lo que hace es recuperar todos los maestros de capilla que ha habido en la historia de la Catedral de Segorbe y hace una biografía de ellos, contando todos aquellos datos que están a su alcance, recuperando información de las actas, de todos aquellos documentos que cuentan en ese momento en la catedral,
hace un inventario de las obras que ha compuesto, más o menos extenso, de las que él puede en su momento contar, y además de los organistas que han pasado. En total, él recopila a 30 maestros de capilla y a 12 organistas. Y lo curioso es que nos incluye a él. Es decir, él dice, aquí presento mi obra, pero de quien quiera que haga la mía, la dejo pendiente para que venga alguien y que la haga. De hecho, por eso se pretende pues publicarla, ¿no? Completa, ¿no? Porque él, siendo él el último, que se dice que es el último maestro de capilla de la catedral, pues que no se cite en su trabajo, pues nosotros queremos hacerlo. Es un toque de humildad, desde luego. Sí, sí. Yo conforme estabais hablando estaba pensando, lo de la calle yo lo veo muy factible. Aquí en Segorbe que se le pone una calle al color rosa y al color azul, todo tiene nombre, pues cómo no, a un personaje tan segorbino y tan ilustre como es José Perpiñán. Lo del cuento para los niños, igual que se le hace un cuento a Tomba Tosal o Tirán Loblán y cuentan la historia para que sea entendible para los niños, también es algo muy factible. Y estaba pensando también que me imagino que las obras las interpretarán pues bandas de músicas, quintetos, etcétera, etcétera. ¿No se os ha ocurrido la idea de que quizás otros grupos con otros estilos diferentes interpreten también obras de José Perpiñán adaptadas a sus estilos? El problema es que la música religiosa está compuesta para lo que es, para el carácter religioso sobrio, profundo, que no está compuesta para, digamos, para entretener. La música que compone Perpiñán, concretamente, igual que cualquier otro maestro de capilla, es música compuesta para, lo primero, entender los textos litúrgicos a los que está añadido. No componen obra por interpretarse para entretener durante un momento de la liturgia, no. Ellos componen música con una finalidad, que es finalidad religiosa. Entonces, sacarla del contexto para el cual se ha compuesto la obra, pues no queda bien. Porque lo primero es que estás rompiendo la cadena básica de esa obra, que es interpretarse con unos fines, y lo segundo es que adaptarlo para otros instrumentos, pues lo que se estaría un poco es profanando obras musicales de carácter religioso y no estaría tampoco bien. Pero visto, no solamente no tiene obra religiosa, me comentabas antes que también tenía... Sí, lo que se dedica es a estudiar otros compositores y a buscar obras nuevas. Yo, por ejemplo, en el archivo, y Rafael lo ha visto, he encontrado una obra religiosa, unos gozos, y en la parte de atrás está el pasodoble agüero, el pasodoble taurino. Eso es lo que te viene a demostrar que él componía obras, transcribía obras para interpretar en la banda de música. Pasodoble agüero se interpretó hace unos días en los pasodobles de taurinos, de la Peña Cultural Taurina. Y él al mismo tiempo, los papeles que le sobraban, pues los utilizaba para componer sus obras religiosas. Es decir, él tenía las dos vertientes. Lo que pasa es que él, su producción musical, por lo menos firmada, es religiosa. Él no firma obra profana. Claro, estaba mal visto en la época. Hay que entenderlo. Hay que entenderlo. Hay que entender la época. Para el que la época que, claro, un maestro de capilla, ¿no? Supongo, ¿no? Elaborando ahí partituras y que fueran de charanga. ¿Y cómo sabemos que esa otra obra no religiosa es de él? Porque puesto que no la firmaba, quizás tenía un estilo muy propio que asociáis. Claro, al ver la obra un poco, pues te llaman por las características que tiene, sobre todo la grafía. La grafía, claro, la grafía. En la grafía es donde se descubre la época, el maestro y la pertenencia a quién es. Lo que pasa es que también estos maestros de capilla muchas veces te engañan, entre comillas. Te engañan porque ellos tenían a gente que eran copistas, gente que trabajaba para ellos. Entonces, tú comparas la mano de Perpiñán y comparas otra mano y es el papel del mismo momento, y por eso Rafael puede saber mejor por la textura de los papeles o la grafía, y ves que las dos obras, siendo de la misma época, no son la misma mano. Pues si el maestro de capilla era Perpiñán, ¿quién ha escrito esto? Claro, ellos tenían un negro de los que se llamaban música, que era el copista que trabajaba para ellos, y lo que hacían era, pues, transcríbeme esta obra. Entonces su mano ya no aparece en la música profana, él está componiendo la música religiosa. Y así queda un poquito, pues, entre corchetes para que no le llame la atención. No estaría bien visto, claro. ¿Y esa posibilidad de la que nos hablaba Rafa, de esa recopilación de todas sus obras para que no mueran nunca en el olvido? ¿Cuesta? ¿Es un trabajo arduo recopilarlas todas? Hombre, pues sí, hombre, primero buscarlas, ¿no? Y cuando ya las has encontrado, pues luego tienes que comparar o buscar otra información para
para o para ver que realmente lo que ha escrito está bien, o para decir, pues mira, se ha equivocado, cualquiera nos equivocamos, y entonces ahí vienen las revisiones y claro que es difícil, una tarea difícil y costosa, porque claro, piensa que hay que mirar un montón de documentación, ¿no? Hay que fijarse en el texto que ya escribió él y luego pues comparar con lo que, y luego encuentras, es un trabajo que aunque pueda al final parecer que esté todo bien ya, pues mira, esto es la obra final que él compuso, el maestro de Capilla, pues sí, pero puede ser que a lo mejor dentro de unos años alguien encuentre un papel y tal, que a lo mejor puede ser que esté perdido, que no está en este tipo de trabajos nunca finalizas un trabajo y mira, esto es todo lo que podemos saber pues no, todo lo que has podido tú, como tu buen hacer, has podido conseguir. Y es costoso, claro, evidentemente es muy costoso, lleva años y tal. Para hacerlo bien sí, y se necesita, y luego hay que comprobar muchos datos y claro, y luego que alguien te lo publique, que eso ya es lo máximo ya, claro, porque este trabajo no es muy, yo qué sé, es un trabajo muy específico, no es como, yo qué sé, el libro por ejemplo que hice yo de las reinas, ¿no? Que es muy populista. Evidentemente tocas mucha gente y tal. Este trabajo, por ejemplo, de los maestros de capilla y organistas, pues es un tema muy centrado y muy específico para, vamos, que no es, lo puedes tener, lo puedes revisar, pero a lo mejor si no te gusta no. Si eres una persona más técnica de la música, a lo mejor ese trabajo claro, se te escapa. Ve que hay mucho trabajo, pero no lo llega a entender. Realmente esos trabajos van dirigidos pues, a gente muy concreta que está estudiando, investigando sobre un músico, sobre un personaje, sobre un periodo de tiempo, entonces pues necesita datos concretos de una fecha, entonces eso le es muy útil, pero como interés general pues no llega a ser de interés general, entonces claro, no tiene ya al final la popularidad de cualquier otro libro, otra documentación. Pero no por eso deja de ser menos valioso. No, al contrario. El aporte es más importante que... Al contrario, sí, al contrario. Bueno, creo que se están pagando actualmente 18.000 euros por un libro de ajedrez que escribió ese Segorbino, y creo que está todo Estados Unidos revolucionado buscando en archivos de internet a ver si lo encuentran. Pues para mí la misma importancia tiene el ajedrez, yo que no juego. Creo que hay más músicos que jugadores de ajedrez. Lo considero más importante, no sé por qué. Sí, bueno, no sé, músicos, claro, evidentemente hay más que jugadores de ajedrez, pero eso es como todo, Lo que hace falta a lo mejor es un poco pues darle, lo que comentábamos antes también, darle importancia a estos maestros de capilla que tenemos aquí, a estos músicos en España, porque parece como que si son españoles ya son de segunda división, los buenos ya están ahí en primera división jugando, no, estos músicos están sin descubrir la mayoría. Este verano pasado estuvimos en Geldo y descubrimos pues que José Morata tiene una calle y mucha gente no sabía ni que tenía una calle, es un músico de Geldo. Interpretaron obra suya, se recopiló un poco biografía suya, entonces en el pueblo pues lo acogieron como si fuera un hijo predilecto de ellos porque tenían algo nuevo. Es un poco lo que estamos haciendo con José Perpiñán, recuperar estos músicos y realmente demostrar pues que en la medida de lo que ellos pudieron llegar a alcanzar, pues fueron personas muy útiles e importantes para nuestro país y para la música de nuestro país. Y eso pues se está haciendo a nivel musicológico en toda España, no solo en Segorbe, ni en otro pueblo, ni solo en la comarca. Eso se está haciendo y se está impulsando a que se siga haciendo. Y se están formando pues, grupos de gente que investigan pues, por épocas, por periodos. Entonces tú te metes en la corriente pues, del siglo XVIII, el siglo XIX, el romanticismo más temprano, más tardío, depende de tu personaje en el cual se encaja, pues tú lo trabajas. Entonces se están haciendo tesis, se están haciendo investigaciones que están descubriendo pues, que músicos españoles hubo muy buenos y que aportaron muchas cosas importantes a nivel nacional e internacional. Lo que pasa es que están, pues, como se dice, guardados en los baúles de las catedrales, llenos de polvo, sus partituras allí bien ordenaditas, que no hay nadie que las haya tocado, llenas de humedad, porque no se han rescatado, y hay que abrir la caja y empezar a sacar papeles. También es verdad que los archivos eclesiásticos han sido un poco inaccesibles. Sí, ocultos, cierto. Inaccesibles. Entonces, hay que partir de esa base. Ahora, evidentemente, las cosas han cambiado y tal, pero aun con todo en algunos sitios es más complicado. Pero bueno, eso es por lo que uno de los factores es ese. La música ha quedado ahí, se hacía, pero no se podía consultar, ¿no? Solo se podía consultar ahí. Hay que dar gracias al archivo de Segorbe que nos ha dejado
aunque está involucrado y estamos ahí coordinados todos, pero que nos ha abierto las puertas y ha permitido el acceder a investigar, porque si llegas a cualquier sitio y te dicen, no, esto que está aquí es privado, o ya no privado, esto es solo para consulta de interna, pues te encuentras con que esa parte se queda cerrada. Y pasa en algunos sitios, te lo puedo decir por experiencia. Eso es muy normal. Llamas y nunca te atienden, es que estamos muy ocupados, la semana que viene mándame un correo que te lo contestaré, pasa un mes, mire que le mandé un correo, sí, pero es que ahora no está el responsable, ya en cuanto venga te daremos, al final tienes que decir, bueno, tacho este archivo porque me están queriendo decir ya que yo insista que no puedo ir. Eso en Segorbe no nos ha pasado. Y dentro de 50 años, cuando ya tengamos la calle José Perpiñán, Venga. y cuando tengamos la placa ahí en su casa, y cuando esté en el Museo de las Personas Ilustres, ¿qué os gustaría encontrar dentro de ese museo? Yo creo que cualquier recuerdo de Perpiñán es importante. No vamos a pedir pues que tengan que poner una cosa u otra. Lo que sí que está claro es que Perpiñán fue sacerdote, músico, compositor, musicólogo, formó la Sociedad Musical de Segorbe, tiene una orquesta a su nombre, la Orquesta José Perpiñán, que depende de la Sociedad Musical de Segorbe. Entonces hay muchas cosas que se pueden aportar a ese pequeño hueco que le podía dedicar. ¿Con que haya un hueco? Exactamente. Con que haya un pequeño espacio en Segorbe que reconozca a Perpiñán, yo creo que ya es suficiente el homenaje que se le está haciendo, después de tantos años sin hablar de él, prácticamente en 80 años desde que muere. Segorbe, muy poca gente ha oído hablar de Perpiñán, ni siquiera conoce a Perpiñán o conocía a Perpiñán. Lo conocía de oídas, un sacerdote que hubo en Segorbe, un músico, sí, el músico Perpiñán, pero en realidad pues se están aportando datos e informaciones que son relevantes. Entonces ese pequeño hueco que se le podía dedicar en Segorbe, que es en la exposición, pues no sé, una fotito. sería. Pues suele pasar que el que busca encuentra y el que investiga descubre. ¿No penséis que en vuestra ardua tarea de investigación quizás os sorprenda el músico y no solamente sea un sacerdote segorbino, sino que su obra esté más allá? Sí, puede ser. Eso te lo puedes encontrar en cualquier momento. Sin ir más lejos, cuando uno de los trabajos que hace, que es para Felipe Pedrell, él como musicólogo, pues está un poco imitando el trabajo que está haciendo Felipe Pedrell, es un gran musicólogo del 19. Entonces, la recuperación de los maestros de capilla que citábamos antes es un poco el reflejo de lo que el gran musicólogo, él sabe que está haciendo. Entonces él dice, si a nivel nacional está recuperando los grandes músicos, yo voy a recuperar los de mi localidad, que para eso soy segorbino. Entonces él le transcribe una obra a Felipe Pedrell, que es el Oficio de Difuntos, que es el único ejemplar que hay en toda España, que se conserva en la Catedral de Segorbe, en el archivo, lo transcribe a notación actual, porque la notación que tiene no se podía interpretar, y se lo envía para que lo publique dentro de sus ediciones de música religiosa. Pero sin embargo él no lo cita a Perpiñán. Esconde su trabajo y dice, este es el trabajo que hago yo, la transcripción de esta importante obra. Entonces, claro, te puedes encontrar mano suya en cualquier momento, en cualquier sitio, pero si no vas y encuentras la fuente, pues es posible, un poco difícil, pero es posible. Y ahora, para este año de distintos eventos que más o menos ya me habéis contado cómo lo tenéis organizado, ¿os gustaría contar con la colaboración de alguien más? Ahora que hay gente escuchándonos y que seguramente pues habrá más de una persona que le gustaría participar de una forma u otra y se preguntará cómo puede colaborar. Yo también. Bueno, pues o se puede dirigir al archivo de la catedral o se puede dirigir al centro cultural donde estoy yo y bueno, que aporte su idea, porque nos ha pasado que una vez hecho las reuniones y tal, hemos visto que ha habido 2 o 3 asociaciones que nos han dicho, oye, nosotros, ya, perfecto, con lo que queréis, nosotros estamos abiertos a todas las posibilidades. De hecho, nos dijeron 2 o 3 actividades que se podían hacer y hemos dicho, perfecto, simplemente con dar a conocer un poco su obra y tal, y así lo decimos, ¿no? Si hay alguna entidad, algún particular, alguna asociación, ¿no? Que quiera un poco colaborar con esta historia, pues bienvenida sea, que aporte lo que quiera hacer, cualquier actividad y tal, que esté un poco relacionada con el asunto. Esto es un proyecto totalmente abierto, está pensado incluso para que los actos que ya están más o menos diseñados entren dentro de la programación de las diferentes entidades que colaboran, la sociedad musical, en fin, tiene sus actividades y dentro de ellas pues van a poner el logotipo cuando se abra la cartelera y tal, o cuando se publicite, pues año José Perpiñán. Simplemente es participar, pues
con el, digamos, el acento Perpiñán dentro de las actividades que ellos organizan en cualquier momento del año. Que está el Pusupúa, pues el Susun Gorda, el que se transcriba, que hacen conciertos, pues que se transcriba alguna una obra contemporánea suya o suya directamente, que un poco para darle ese acento un poquito a... En la exposición que vamos a hacer, que quien quiera o algún familiar que tenga algo suyo, que quiera participar en la exposición y quiera donar algo para la exposición, simplemente para la exposición, que aparezca ahí, no sé, una foto de él o yo qué sé, no sé, pues perfecto, también. Es decir, que estamos abiertos a cualquier aportación de que sea. Muy bien, muy bien. Oye, pues muchas gracias a los dos por esta interesante labor de investigación y de recuerdo que lleváis entre manos, porque una vez más nos sorprendéis con ese segorbinismo, ¿no? Rescatando a alguien que lo tenemos olvidado y que seguramente habrá mucha más gente que un día de estos aparecerá y de esa persona no se hablaba, uy, de cómo que no se habla de esa persona si esta persona ha sido, pero el desconocimiento nos lleva a que surja toda esta serie de causas, y como decíamos antes, que los de fuera siempre parecen mejores y los de casa no, y aquí hemos tenido pues grandes de todo, desde luego, desde músicos, científicos, investigadores, botánicos, etcétera, etcétera, y aquí también unos grandes investigadores del desconocimiento para llevar al conocimiento a esta gran persona como es José Perpiñán. Lo próximo que nos vamos a encontrar, porque yo sé que en enero hubo un pequeño concierto. Sí, en enero fue la presentación, se hizo el concierto de inauguración del año Perpiñán, y lo siguiente pues es ahora ya el pregón de Semana Santa, que se va también a interpretar algunas obras relacionadas con el personaje, y a partir de aquí ya pues comenzará una serie de actos que poco a poco pues iremos publicitando y dando información a la gente para que pues se sumen un poquito al homenaje. Queremos dar gracias también a la televisión por acogernos y estar presentes en todos los actos como colaboradores para dar más importancia a todos los actos, y que nada, pues quien se quiera sumar, estamos abiertos a recibirle con la máxima cordialidad, que nos den sus ideas, que nos propongan proyectos derivados del que estamos haciendo, que nosotros por nuestra parte estamos encantados de que se quiera sumar la gente. Bueno, pues ya lo saben. Señores, nos despedimos hasta el miércoles que viene, que nos iremos a plantar tomates. ¿Cómo es eso? Pues aquí en Segorbe se va a hacer el huerto urbano y estará con nosotros Rocío Pertegaz informándonos en qué consiste ese huerto urbano, que ya nos hemos apuntado un montón de chicas, atención, chicas, que vamos a aprender a plantar tomates, lechugas, cebollas, algo impresionante. Yo lo primero que plantes lo traigo aquí para que lo vean ustedes, cómo ha salido. Pero durante todo el año seguiremos hablando de José Perpiñán. Este programa pueden verlo repetido el viernes 2:30 a 3 y lo subiremos a internet. ¿Por qué? Porque así se ve en todo el mundo y a lo mejor hay alguien de fuera de nuestro país que dice, ¡guau! Yo también sé cosas de este señor, y nos sorprende. Muchas gracias de nuevo y que este año sea un auténtico éxito. Muchas gracias. A ti.